La justicia de Israel acaba de rechazar una petición de acceso a Gaza de los medios internacionales. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y por qué la respuesta por parte del propio gobierno de Israel diciendo que, oye, no pueden ingresar porque es muy preocupante la situación de seguridad, que se podrían lastimar la prensa internacional? Vamos a comentarlo. La Corte Suprema de Israel ha rechazado el día de hoy una petición de medios internacionales para que puedan acceder libremente a la Franja de Gaza e informar con respecto a lo que está sucediendo realmente en esta parte del mundo, alegando que, en este caso, para Israel, esta es una situación extrema en términos de seguridad en el territorio palestino, escenario de una guerra entre Israel y Hamás desde ya hace 3 meses. Claro, recordemos que parte de la crítica de Estados Unidos y de diferentes aliados incluso de Israel es que se han ejecutado acciones indiscriminadas y también se habla de que las medidas por parte de Israel no han sido las adecuadas y esto ha generado pues esta pérdida cuantiosa de vidas humanas. Claro, de hecho se perdió la vida de un funcionario francés. ¿Qué no podría pasar entonces a los medios de comunicación internacionales si llegan a esta parte del mundo? Entonces, realmente no es que se esté protegiendo, en este caso, a la prensa internacional, sino más bien que Israel sabe que la forma en la que están ejecutando su propia estrategia puede terminar perjudicándoles frente a la comunidad internacional. Y esto ha sido, de hecho, desarrollado de nuevo, como hemos dicho, por la Corte Suprema de Israel. Y es que ante la petición presentada por la Asociación de la Prensa Extranjera, que representa a los periodistas que trabajan para órganos de prensas internacionales que cubren Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, la justicia de Israel adujo que ese acceso podría poner en peligro a las fuerzas en acción en el terreno y la seguridad de los soldados, al revelar datos como por ejemplo su localización. Si bien la prohibición dice que no se permite el pleno ejercicio de la libertad de prensa, es prudente y razonable dada la situación extrema en términos de seguridad en Gaza y los riesgos reales que conllevarían tales autorizaciones. Al menos esto es lo que indica la Corte. Obviamente, según lo que está diciendo el propio grupo de periodistas, es que esos accesos se limitan a medios extranjeros seleccionados y están estrictamente controlados. Es decir, que ni siquiera el argumento que está entregando la propia sala de Israel tendría algún tipo de validez tomando en cuenta la forma en la que se opera en este escenario. Solo los periodistas de Gaza que se encontraban en el territorio cuando empezó el conflicto documentaron este escenario desde el enclave palestino que era asediado. Atrapados allí y corriendo la misma suerte que el resto de la población, pagan un alto precio por la guerra. De hecho, estos son datos reales. Al menos 79 periodistas y profesionales de medios de comunicación, sobre todo palestinos, han perdido la vida desde que empezó la guerra en Israel y el movimiento islamista Hamás, según el propio Comité para la Protección de los Periodistas, algo que no es poca cosa. La Corte Penal Internacional, que investiga los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorios palestinos, porque sí, ya están investigando a Israel, ha declarado que van a incluir en sus pesquisas los que han sucedido contra periodistas a raíz de la muerte de decenas de estos profesionales en Gaza. Y a esto se suma a lo que dijo el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el cual comentaba que en este momento se podía decir de manera certera que se vivía la crisis política, económica y sobre todo humanitaria más grande en esta parte del mundo, donde nunca en la historia se habían perdido incluso vidas de funcionarios que trabajan en el ámbito humanitario y obviamente responden a la Organización de las Naciones Unidas. La cantidad de gente que trabajaba en diferentes agencias de la ONU haciendo labor humanitaria en Gaza nunca se había perdido ni siquiera en anteriores conflictos a gran escala. Han salido al frente los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, entre otros, a condenar lo que está sucediendo en Ecuador. Esto es algo evidente. Ahora, el gobierno brasileño ha comentado que ellos siguen con preocupación y condena las acciones violentas llevadas a cabo por grupos del crimen organizado en varias ciudades de Ecuador. Esto expresa también su solidaridad con el gobierno y el pueblo ecuatoriano frente a estos ataques. Lo han expresado en un comunicado de la Cancillería de Brasil. En
la misma línea se expresó el gobierno de Chile y añadió que espera que esta situación se resuelva en el marco del Estado de Derecho y de la institucionalidad vigente en Ecuador, con todo apego y respeto a las democracias y a los derechos humanos. Horas antes, ante la sonada de violencia que se vivía en el país, el presidente ecuatoriano convocó, y esto lo hemos comentado en su momento, un estado de excepción mediante un decreto ejecutivo, lo cual, desde el punto de vista del crimen organizado, es una declaratoria de guerra dentro del propio Ecuador. Por su parte, la canciller argentina, Diana Mondino, publicó un mensaje en su cuenta de la red social X en la que calificó de intento de golpe de agrupaciones socialistas narcoterroristas a la situación en Ecuador, lo cual ya empieza a preocupar porque estamos hablando de cómo intentan politizar este complicado escenario, a pesar de que en el propio Ecuador salieron al frente a decir que ellos, sin importar la ideología de los partidos, tenían que estar unidos para resolver y responder a este escenario, lo que debería ser. Ahora, lo que empieza también a llamar la atención es, por ejemplo, lo que ha dicho el gobierno de Colombia, que expresa su explícito e inequívoco respaldo a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho en la República del Ecuador, y rechaza los recientes hechos de violencia desatados en varias ciudades del hermano país. Asimismo, manifestó su solidaridad con los afectados y afirmó que hace votos para que se estabilice la situación de seguridad y se restablezca el orden público, al tiempo que apoyó al gobierno y al pueblo de Ecuador. Sin embargo, esto no es lo más relevante. Debemos comentar lo que está sucediendo con un país en específico, y es que Perú ha decidido tomar incluso medidas más contundentes con respecto a la propia frontera que tiene con Ecuador. Y es que una cantidad bastante considerable de militares han empezado a movilizarse en la frontera con Ecuador, tomando en cuenta la situación tan violenta que se está viviendo en el país vecino. Pero lo que llama la atención, y lo hemos comentado en anteriores videos, es que se ha demostrado, y esta es una información que llega a través de diferentes medios tanto de Ecuador como de Perú, que el armamento que estaban utilizando los propios grupos, en este caso del crimen organizado, venían de las Fuerzas Armadas peruanas. No estamos hablando de que las Fuerzas Armadas hayan armado hasta los dientes a los propios criminales en Ecuador, sino que estas habrían sido llevadas, evidentemente en algún caso de corrupción y bajo contrabando, desde Perú hasta Ecuador. Y esto es algo que debería tomarse en cuenta a la hora de comentar el complicado escenario que se está viviendo en Ecuador y cómo Perú ha empezado a tomar medidas con respecto a este complicado escenario. De momento, incluso el presidente de Ecuador con la presidenta de Perú han empezado a reunirse a hablar sobre lo que está sucediendo. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.